Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Habíamos hecho una primera aproximación a la teoría de Han, a la concepción filosófica de Han, como un filósofo nacido en Corea del Sur, intelectualmente formado en Alemania, país en el que vive actualmente. Se da otra curiosa condición con Han, es la de un filósofo, estamos hablando de un filósofo que vive actualmente, nació en 1959 y filosóficamente él se formó en las universidades alemanas. Actualmente trabaja en una universidad, se llama Universidad de las Artes, allí da clases de filosofía y es un individuo, les decía, bastante particular, casi no da entrevistas, sus editores se quejan de él porque no les responde los mails muchas veces, se hace medio interesante al parecer en ese aspecto y bueno, eso le da todo como una aureola así como de impenetrable, de sujeto difícil y demás. Lobo solitario, como se les dice habitualmente. Un lobo solitario, ahí está. El pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. ¿Cuándo nos convertimos en sujetos de rendimiento? Y acá me parece que lo mejor es dejar hablar al propio Han, ¿no? Más que lo que yo pueda decir. Voy a leer un pequeño fragmento de Han con respecto a esto del pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Y dice así: la sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. Su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Bien, este es el primer punto que me gustaría entonces tratar hoy con ustedes. La postura de Han toma base en Foucault, pero para diferenciarse de ella. Él cree que las categorías de sociedad disciplinaria que planteó Foucault ya no se corresponden con la sociedad actual, sino que en vez de una sociedad disciplinaria, hoy vivimos una sociedad de rendimiento. Y ya no somos sujetos de obediencia, sino que ahora somos sujetos de rendimiento. Este es un primer punto que para mí es fundamental, es llegar a aclararlo. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y rendimiento? En la obediencia, los sujetos necesitaban de un agente externo que los coaccionara para que rindieran, es decir, para que se convirtieran en sujetos eficaces para el sistema capitalista. Ahora, dice Han, eso ya no es necesario. No necesitamos un agente externo a nosotros para que nos sintamos obligados a trabajar y a ser productivos. Ahora nos autoobligamos. La vigilancia de la que hablaba Foucault, entonces pasó a ser ahora, digamos, una especie de autovigilancia. Somos sujetos de rendimiento porque ya como que interiorizamos la idea de que tenemos que ser útiles y eficaces desde el punto de vista económico y ya no es necesario esta especie como de coerción externa. Nos obligamos a nosotros mismos a ser eficaces, útiles, productivos y a ser entonces sujetos de rendimiento. Es como que la idea de Foucault es que esta cuestión de la vigilancia externa que se visualizaba en determinado tipo de arquitecturas, como por ejemplo, como decía Foucault, los psiquiátricos, las cárceles, los cuarteles, los hospitales, las fábricas, inclusive, eso sigue existiendo, pero a un grado mucho menor. Esa arquitectura ha sido sustituida por otra arquitectura en la que el sujeto ya no precisa de un agente externo que lo obligue, porque ya se obliga a sí mismo. Ese agente externo, que sería hoy el obligarnos a nosotros mismos, ¿también viene impuesto por un sistema o por qué nosotros nos obligamos a nosotros mismos? La idea es la siguiente: el sistema con el cual venimos conviviendo, existiendo y funcionando es exactamente el mismo. Es el sistema capitalista. Pero la idea de Han es que el sistema capitalista es tan inteligente que ha sido capaz de modificar sus reglas, sus preceptos, para adaptarse a una nueva realidad, a una nueva manera inclusive de producir. Me acuerdo que lo hablamos la otra vez con ustedes cuando planteábamos la cuestión del emprendedurismo. Sí. Y esa idea de que justamente el emprendedor es un sujeto eficaz, eficiente, capaz de rendir, pero que busca como una salida individual.
una salida que se basa exclusivamente en su yo, en él mismo. Entonces, esa cuestión de los lugares así como en donde estamos siendo vigilados externamente y de manera masiva ha sido cambiado por una especie de vigilancia mucho más individual, mucho más eficaz a la vez, porque un sujeto rinde mucho más cuando ya se ha convencido a sí mismo de que debe rendir y no cuando está sujeto a la mirada externa del otro. Lo decíamos en la pasada, no, en la anterior, eso que era el sueño, ¿no? El sueño, la utopía capitalista de que cada persona se convierta en una empresa, ¿no? Y que se autoimponga obligaciones de productividad, que se autoexplote y que en definitiva ya somos nosotros mismos los que nos explotamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, sin la necesidad de alguien ni de un agente externo que nos diga y nos observe y nos vigile para que lleguemos a esa condición. Inclusive lo vemos en los propios medios masivos de comunicación, en donde todo el tiempo hay como figuras de trascendencia planetaria que encarnan ese modelo del emprendedor exitoso. Ustedes imagínense, por ejemplo, ayer asumió la bestia, ayer asumió Trump. Quienes estaban en primera línea allí al lado de Trump, Zuckerberg supuestamente emprendedores exitosos como Zuckerberg, como este hombre de Tesla, que encarnan de alguna forma esa idea, ese modelo que se nos pretende transmitir e imponer, que algún día nos podremos convertir en empresarios exitosos, multimillonarios, cuando la parte de la historia que no nos dicen es que todos esos sujetos ya eran millonarios, en familias con plata. Claro. No se convirtieron así mágicamente por un poder divino en empresarios todopoderosos. Ya eran todopoderosos porque venían de familias todopoderosas. Esa es la parte de la historieta esta del emprendedurismo que no nos cuentan. No es lo mismo ser el dueño de Tesla que convertirse en un emprendedor que sale a vender pasteles por la playa creyendo que con eso el sujeto se va a volver rico. Hay también una especie de un engaño, un autoengaño de nosotros mismos, de pensar que eso puede llegar a suceder, ¿no? Eso que nos venden, como que también nos conviene autoconvencernos para ver si por una de esas podemos llegar a hacer eso también, ¿no? Es como un autoengaño que nos hacemos. Sí, claro, por supuesto. Y ato esto que tú acabas de decir, esto que tú acabas de decir del autoengaño, con el segundo punto que me gustaría tratar hoy, que dice así: rendimiento y exceso de positividad, de la prohibición disciplinaria a la depresión del rendimiento. Mire lo que dice Hannah al respecto de esto que tú planteabas del autoengaño y el exceso de positividad. Dice: la sociedad de rendimiento se define por el verbo modal positivo poder sin límites. Su plural afirmativo y colectivo es yes, we can, sí, nosotros podemos. Expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. Bueno, acá está planteada con mucha claridad, en mi opinión, qué es lo que piensa Han con respecto a un cambio fundamental que se ha dado en las sociedades capitalistas hoy por hoy. Las sociedades capitalistas anteriores al desarrollo de la ciencia y la tecnología eran sociedades de la prohibición. Esta sociedad en la que vivimos nosotros es una sociedad del poder sin límites. Es decir, se nos transmite la idea de que todo es posible, de que todo se puede lograr, que si me esfuerzo lo suficiente y pongo toda mi vida en función de eso que quiero lograr, entonces lo voy a lograr. Es esa especie de concepción facilista, excesivamente ingenua y optimista que tenemos porque se nos transmite esa idea de que todo lo que nosotros nos proponemos lo vamos a lograr. Proyectos e iniciativas que, por más descabelladas que sean desde el punto de vista lógico, las vamos a lograr si ponemos nuestra vida en función de eso. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Según Han, que por supuesto la inmensa mayoría de nosotros no lo logra o que no tiene las condiciones mínimas como para alcanzar esos proyectos y convertirlos en realidad, entonces nos convertimos en ¿qué?
en depresivos y en fracasados, que es la gran problemática de la sociedad en la que vivimos hoy. Por eso la sociedad en la que vivimos hoy tiene tantos problemas, porque se nos expone a la idea de que todo es lograble, pero después en la realidad encontramos una cantidad impresionante de obstáculos que tienen que ver con la realidad concreta y existencial en la que vivimos, que hacen imposible en la realidad específica que logremos aquello que nos proponemos. Eso explicaría un poco también la exponencial aumento de suicidios que ha habido en estas últimas décadas en casi todos los países. En casi todos los países. En todos aquellos países en donde este modelo capitalista que nos promete el paraíso en la tierra se ha impuesto, ¿no? ¿Por qué hay tantas dificultades con la salud mental cada vez más? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta angustia? Porque en realidad se nos transmite una idea, la idea del poder sin límites, que según Han es absolutamente falsa. Todos tenemos límites. Algunos son personales, porque de repente no reunimos las condiciones necesarias como para lograr ciertas cosas, y otras son externas a nosotros. Es como ir hoy a un cantegril y decirle a los niños que están en el cantegril que se queden tranquilos, que todo lo que se propongan lo van a lograr. Y eso sabemos que es falso, pero lo sabemos desde el punto de vista racional, desde el punto de vista emotivo. Esa idea prende en todo el mundo. Es como... Por eso, cuando el individuo se encuentra con dificultades que se le van poniendo en el camino y le dificultan cada vez más hasta lo imposible que llegue a esa especie de poder sin límite, el sujeto se deprime, siente que fracasó, siente que no estuvo a la altura de las circunstancias. En vez de culpar al sistema por lo que le pasa, se culpa a sí mismo. Ese y es ahí llegamos al tercer punto que me gustaría tratar. Damián, una que cosita hoy el ahí. compañero lo planteaba, el de la autoexplotación. Cuando uno lo piensa, como lo estabas planteando vos, hay como algo muy, muy infantil, que quizá es precisamente lo que se busca, conectar con esa cuestión infantil del deseo, ¿no? Porque es como que se propone el imperio del deseo. Vos dale rienda suelta a tu deseo, que lo vas a cumplir, ¿no? Que el deseo se va a cumplir porque, como vos decís, hay poder sin límites. Entonces, pasando a lo otro que vos planteabas, ya no hay pobres, hay perdedores, porque es culpa tuya que no te esforzaste lo suficiente para cumplir ese deseo. Bueno, me parece un muy buen aporte de tu parte, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que está cada vez más infantilizada, pero lo vemos además en el mundo adulto. Vemos adultos cada vez más frágiles, adultos cada vez más infantiles, adultos que tienen actitudes que en realidad son actitudes relacionadas con la niñez y no con la etapa adulta. Por eso cuando nosotros hoy cuestionamos y criticamos a los gurises porque están todo el tiempo con el celular, porque se dejan gobernar por las redes sociales, y los grandes que no vemos a las personas adultas por la calle siendo un ómnibus y mirando su teléfono celular, no vemos gente que va conduciendo en una carretera un camión y va más atento a su teléfono celular que al acto de la propia conducción, y así todo. Los adultos somos cada vez más frágiles, cada vez más infantiles, y nuestro comportamiento muchas veces no es un comportamiento adulto, es un comportamiento relacionado con una etapa anterior que debería haber quedado atrás, que es la infancia y la niñez, y tiene que ver justamente con esta cuestión que tú planteas de una actitud que no hemos como muchas veces logrado superar al convertirnos en adultos, porque convertirse en adultos significa saber que hay cosas que no vamos a poder. Entonces lo que dice Han es que justamente esta idea de que todo es posible, que esta idea del idealismo norteamericano, yes we can, sí, nosotros podemos, se va como interiorizando, se va metiendo en nuestra mente cada vez más, va ganando cada vez más espacio, y lo único que produce eso después, a posteriores, es una gran sensación de fracaso y una inevitable depresión por lo no logrado. Les decía con respecto a esto de la autoexplotación, dice Han, vivimos en una sociedad que promueve la autocrítica y la autoproductividad, lo que nos lleva a una sobrecarga de tareas y responsabilidades. El agotamiento no es la consecuencia de la sobrecarga externa, sino de la falta de límites internos. El cansancio y el agotamiento no solo son fenómenos físicos, sino también psicológicos y sociales. El individuo moderno es un sujeto que se ha convertido en su propio explotador. Me parece una descripción muy clara del mundo en el que estamos viviendo. O sea, cada uno de nosotros asume una sobrecarga de tareas y de responsabilidades que nos terminan agobiando.
pero lo hacemos por nuestra propia voluntad ya. No es que haya un alguien externo, un algo externo que nos lo imponga. Hemos asumido esa idea de que tenemos que ser cada vez más productivos, y para ser cada vez más productivos nos sobrecargamos de tareas y de responsabilidades que muchas veces ni siquiera nos corresponden. Por eso dice, estamos agotados, no porque eso ocurra como consecuencia de un agente externo, eso ocurre por la falta de límites internos. Muchas veces nos sentimos mal por no ser capaces de rendir lo suficiente en ámbitos y dimensiones en la que no estaríamos obligados a hacerlos. Entonces, la cuestión del agotamiento y el cansancio en el que vive la gente no es solamente físico, es también psicológico y social. Nos hemos convertido en los explotadores de nosotros mismos. Y esa explotación es inclusive mucho más difícil de enfrentar que la explotación externa, porque antes tú tenías como un patrón, un encargado, un burgués, un jefe que sabías que era como el que provocaba tu explotación. Entonces, algo a lo que oponerte, digamos. Dirigías tu capacidad de lucha hacia ahí, y ahora ¿hacia dónde la diriges? Hacia ti mismo. El autocastigo. Al autocastigo. Lo que decías hace un ratito tú, ¿no? La sociedad nos transmite la idea de que si no llegamos a lo que pretendíamos, es culpa nuestra. Nunca es responsabilidad de las condiciones sociales, externas, económicas o materiales en las que nos formamos. Fuimos vagos, no fuimos lo suficientemente trabajadores. Entonces tenemos que hacernos cargo de la culpa de esa sensación. Esa es un poco la idea. El malo pasa a ser uno mismo. El explotador pasa a ser uno mismo. Entonces, por eso también toda esta parafernalia de enfermedades mentales ante la que estamos expuestos. La depresión, la sensación de fracaso, la idea de que no fuimos lo suficientemente buenos, la autodecepción. Esos son los demonios contra los que tenemos que luchar hoy todo el tiempo. Por eso también dice Han, mira tú, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Ahí está la cuestión. ¿Por qué tenemos hoy tantas dificultades para plantear proyectos colectivos de lucha que le permitan a la humanidad liberarse de las cadenas? El tema es que las cadenas ahora son internas. Somos nosotros luchando contra nosotros mismos. La agresividad que deberíamos plantear hacia aquellos que nos explotan, esa agresividad la planteamos hacia nosotros mismos. Por eso el auge de la depresión. Y todo en una perspectiva muy individualista, ¿no? Somos nosotros contra nosotros mismos peleando por lo nuestro. La perspectiva colectiva está totalmente perdida, ¿no? En este planteo. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué nos cuesta pensar, por qué nos cuesta tanto pensar hoy en proyectos colectivos de lucha y de emancipación? Porque se nos ha transmitido esa idea de que cada uno tiene que salvarse a sí mismo. La atomización, la disgregación, el individualismo, el egocentrismo, el yoísmo, son los que han ganado lamentablemente hasta este momento la batalla. Entonces, para poder salir de esta situación como de fracaso, tenemos que explotarnos más a nosotros mismos. Tenemos que agredirnos más a nosotros mismos. Es como dice Han, hoy el individuo está en guerra consigo mismo. Entonces, la explotación dejó de ser explotación pura, se ha convertido en autoexplotación, y el sujeto de rendimiento actual, como nosotros, estamos en guerra con nosotros mismos. Somos nuestros propios explotadores y nuestros propios enemigos. De ahí que la agresividad que debería estar como volcada hacia aquellos que nos oprimen, la volvemos hacia nosotros mismos. Es curioso cómo el sistema ha mutado y ha evolucionado a todo esto. Hace unas 2 o 3 décadas atrás los movimientos sindicales y el colectivismo era bastante fuerte, pero el sistema logró romper eso y aislarnos a todos, ¿no? Esto obviamente no es una casualidad. Sí, la verdad es que creo que inclusive aquellos que nos movemos dentro del ámbito sindical y dentro del ámbito político, tenemos que empezar a ver estas cosas que plantea Han para ser capaces de modificar alguna de nuestros postulados. O sea, y la tecnología ha agudizado y ha incrementado todo esto, ¿no? Ahora sí, es mucho más. Vuelvo un segundito a lo que les planteaba al comienzo, ¿no? ¿Ustedes piensan que es casualidad que los que estaban ayer en la asunción de Trump sentados en primera línea
eran todos burgueses y oligarcas relacionados con los medios de comunicación y con las redes sociales. Sí, no, claro. Ahí está el poder hoy. En la medida en que las redes sociales manejan nuestra vida, también manejan nuestras expectativas y las esperanzas que tenemos de cara al futuro. Mientras tengamos como modelos de vida y de existencia a esos supuestos emprendedores que hoy son exitosos y multimillonarios y no a nuestros propios hermanos de clase, entonces nuestras posibilidades de liberarnos de esta explotación disfrazada y convertida ahora en autoexplotación son nulas. Entonces, ¿por qué me interesaba de alguna manera traer este filósofo a colación y plantearlo aquí con ustedes de manera muy primaria y muy simplificada, por supuesto? Porque me parece que está diciendo cosas bien interesantes. Las condiciones para la clase trabajadora hoy, las condiciones de vida para la clase trabajadora, implican entender que tenemos que salir de esta autoexplotación como primera cuestión. Hasta que no nos demos cuenta realmente de quién es nuestro enemigo, no tenemos condiciones de luchar bajo ninguna circunstancia con posibilidades reales de triunfo frente a un sistema que ha, como dices tú, mutado y se ha convertido inteligentemente en otra cuestión. Claro. La explotación es la misma, pero la capacidad que tiene el capitalismo de disfrazarla, de convertirla en una autoexplotación, digamos, que todo lo permite, dificulta nuestras capacidades de lograr alternativas. En definitiva, se trata de eso, de lograr alternativas al sistema, ¿verdad? Y claro, y justamente es difícil pensar en soluciones colectivas cuando los problemas se perciben como problemas privados, los problemas Exacto. sociales, ¿no? Tal cual. Problemas como la vivienda, como la carestía, como la salud mental, como la atención a la salud pública, un millón de problemas que son problemas sociales, que vos mirás al de al lado y decís, tiene el mismo problema que yo, pero sin embargo lo percibimos como problemas privados, como problemas individuales, y buscamos a su vez soluciones individuales para esos problemas que no se resuelven al margen de la sociedad, evidentemente. Sin entender que nadie se salva solo. Exacto. Que como seres sociales que somos necesitamos de los demás, necesitamos encontrar respuestas colectivas, porque lo individual siempre está en relación con y en tensión con lo social, ¿no? Pero como nos venden esa idea de que las salidas son siempre individuales, nos acostumbramos a pensar así y fracasamos permanentemente en la medida en que nunca vamos a lograr salvarnos solos. Siempre nos salvamos en relación con, en armonía con y en la capacidad de compartir con otros sueños, esperanzas, ideales y también salidas a un sistema que, repito, ha sido lo suficientemente inteligente como para reconvertirse y para encontrar otras opciones como las que plantea acá Han, esta cosa del rendimiento, ¿no? Y del individualismo que planteabas tú. Y te llevo a otro punto que vos también planteabas en el resumen que nos enviaste. Justamente al no encontrar esa solución, al no encontrar esas soluciones de salvación individual, al no poder performar como nos gustaría en distintos ámbitos de la vida, una de las salidas principales que están tomando los individuos ahora es, por decirlo de alguna manera, anestesiarse químicamente todo el tiempo. Y son los problemas que tenemos. Vos ponías acá, hacia una sociedad del dopaje. Explícanos esto, por favor, porque así lo llama Han. Él dice, mira, la sociedad de rendimiento como sociedad activa está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad de dopaje. Ahora no solo el cuerpo, sino el ser humano se convierte en una máquina de rendimiento cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento. La idea de Han es precisamente esa, ¿no? Como la exigencia a la que estamos sometidos es cada vez mayor y además es una autoexigencia, necesitamos ayuda de la industria farmacéutica para ser sujetos cada vez más fuertes, cada vez más útiles, cada vez más productivos, porque esta cuestión de que tenemos que ser todo el tiempo productivos no es natural, es artificial. claro. Entonces, en la medida en que es artificial, también necesitamos muletas artificiales que nos permitan como seguir trabajando a pesar de estar enfermos, a pesar de estar cansados, a pesar de estar agotados. Hay que seguir rindiendo, Claro. Entonces, el emprendedor nunca para, el emprendedor nunca se detiene, el emprendedor nunca descansa, el emprendedor nunca tiene vacaciones. Y esa es un poco la idea. De hecho, vivimos, como dice Han, en una sociedad de dopaje, ¿no? Donde
Las personas estamos siendo sometidas todo el tiempo a la influencia de la industria química y farmacéutica, que nos brinda paliativos para nuestro cansancio y para que sigamos adelante, a pesar de que en realidad lo que uno siente es que quiere parar. Claro. Pero como el que para no produce y el que no produce no rinde, hay que seguir. También hay dopaje, incluso yo qué sé, para no envejecer. Se te está cayendo el pelo. Bueno, tomá pastillas para que no se te caiga el pelo. Tomá suplementos vitamínicos para las articulaciones. O sea, hay también una industria del no envejecer, ¿no? Porque justamente, si envejecemos, producimos menos. Entonces Sí, también... claro, exactamente. Y también Por eso está la también, estética asociada a la producción, ¿no? O sea, tenemos que presentarnos bien. Imagínate cuál es la perspectiva del sistema para cuando nos hacemos viejos. Como para que en este modelo la gente vieja pueda valer algo, ¿no? El jubilado, la persona que ya no trabaja, para el sistema para este sistema capitalista que nos explota, porque cuando somos jóvenes somos productivos. El viejo es una carga, Sí. es un lastre. En realidad es lo que menos se busca, ¿no? ¿Cómo es que no produces? No, pero yo ya he producido toda mi vida. No, pero tienes que seguir produciendo. Bueno, el otro día me mostraba mi señora una nota periodística que le habían hecho a una vendedora, a una señora, que ella explicaba que tiene 83 años y sigue vendiendo, creo que era pasteles en la playa. Sí, la vi, Y eso te lo romantizan. claro. Te generan una romantización de la pobreza y de la productividad a límites extremos como eso. O sea, nos mostraban a esta señora como el modelo que se debería seguir. Es decir, trabajar hasta la muerte. Ser productivo hasta la muerte. Y esto inclusive, me voy un poco del tema, pero no tanto, cuando hablamos hace poco tiempo acerca de la reforma de la seguridad social y la extensión del tiempo de trabajo, tiene que ver con esto. Para el sistema capitalista, el individuo tiene que trabajar hasta que muera. Por eso nos pusieron 5 años más en nuestra historia laboral. Toda esa romantización de que estás viejo pero igual puedes trabajar, estás viejo pero igual puedes ser productivo, estás viejo pero igual puedes rendir, es un poco el modelo que se nos pretende transmitir. Porque el jubilado es visto como un sujeto no productivo, es un sujeto que no rinde y por lo tanto es una carga para el sistema. Tal cual, tal cual. Digo esto para que veamos cómo todo tiene que ver con todo. Sí, claramente. Aunque parezca que no. Podemos ver, creo que ese no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ya sabemos qué quiere hacer el gran capital con la seguridad social. O sea, exterminarla al punto de que ya no haya ninguna garantía en ese sentido para los trabajadores. Creo que hace un par de semanas leíamos con Luis una noticia de una canciller argentina que había declarado que los jubilados no deberían poder sacar préstamos porque como se pueden morir y después quedan sin pagarlos, ¿para qué van a sacar préstamos si están más cerca de la muerte? Una cosa así, dijo en un conocido programa de comidas. No, creo que dijo algo peor, como ¿qué necesidad de sacar préstamos para pagar medicamentos y total si iban a morir igual? Una cosa así fue así. O sea, tremendo. con el tema de los medicamentos y la carestía de los medicamentos en Argentina, había una señora que creía que los jubilados acepten su destino fatal. Sí, lo leí. No me extraña, es un poco el paradigma de esta nueva derecha neoliberal que se viene imponiendo lamentablemente en todas partes del mundo, ¿no? La idea de que, bueno, vales en tanto trabajas y produces, y en tanto ya no trabajas y no produces, entonces no vales. Es la reducción de la vida humana a un animal laborans, un sujeto que trabaja, digamos. Es un poco esa la idea, ¿no? El sujeto de rendimiento actual es un sujeto productivo. Por eso, para el trabajador, perder el trabajo y verse ante la situación de no ser productivo es una dificultad enorme de sobrellevar. Porque la vida se ha reducido lamentablemente a la dimensión productiva, económicamente productiva. Los conceptos de libertad, de felicidad,
de vida buena, lamentablemente vienen desapareciendo, y hasta la propia noción de disfrute viene desapareciendo. Toda nuestra vida está en función del trabajo y de nuestra capacidad económicamente productiva, y todo lo que implique disfrute, ocio, digamos, vida buena, es visto con malos ojos. Y el cansancio también está visto con malos ojos. Yo estaba pensando justamente que hay como una contradicción ahí, porque el filósofo Han la caracteriza como una sociedad del cansancio, la sociedad donde vivimos, pero el cansancio es algo justamente que, según vos nos estás diciendo, está prohibido en esta sociedad. No tenemos derecho a estar cansados, tenemos que estar produciendo constantemente. Sí, claro, esa es la idea. Vivimos en una sociedad del cansancio porque en realidad pero no tenemos derecho a estar cansados. Es como una especie de sensación de estar internamente quemados. Así lo define Han. Porque el cansancio no es solamente físico, es un cansancio espiritual que tiene que ver con esa incapacidad en la que vivimos de no encontrarle un sentido a la vida más allá del trabajo. El último punto que yo les anoté acá, él habla del infarto del alma, que es una especie de cansancio del yo espiritual. Él dice, el reverso de este proceso estriba en que la sociedad de rendimiento y actividad produce un cansancio y un agotamiento excesivos. El exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide. Estos cansancios son violencia porque destruyen toda comunidad y toda cercanía. Eso une los dos aspectos que planteábamos, ¿no? Por un lado, esa especie de cansancio y de agotamiento excesivo en el que vivimos, y al mismo tiempo la soledad existencial en la que estamos, ¿no? Es un cansancio a solas. Lo que se ha perdido es la capacidad de cansarnos, en todo caso, juntos, en colectividad. Ahora el cansancio pasa a ser individual, el individuo se siente responsable de ese cansancio, siente que debe avergonzarse de sí mismo, siente que no ha sido lo suficientemente capaz de superar esa condición, y de ahí lo que hablábamos hoy, ¿no? Sensación de fracaso y depresión. Muy bien, Damián, creo que hemos hecho un repaso bastante interesante sobre algunas de las, no solo de los planteos de este filósofo, sino de analizar un poco el contexto, cómo se va moviendo, ¿no? La sociedad, cómo se van moviendo estos mecanismos el sistema. Sí, estos mecanismos de control, de dominación. Vendrían a ser mecanismos culturales de dominación, pero mecanismos de dominación al fin. Y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Porque lo más importante de todo esto no es decir lo que dice Han, sino lograr conectar lo que él dice con la realidad concreta y existencial de cada uno de nosotros. Porque si lo logramos visualizar y si lo logramos acercarnos en nosotros mismos y en las condiciones en las que vivimos, entonces esto tiene un sentido y sirve para algo. Muy bien, Damián, te agradecemos muchísimo. Ya te tenemos que liberar porque ya has sido extremadamente generoso con tu tiempo. Hablamos hasta de más. Hasta de más, pero aburrimos hasta de más. No, por favor. Creo, por lo menos yo estuve muy entretenido con esta columna y con estos conceptos que nos has traído al ómnibus. Muchas gracias a ustedes. Filosofía en el ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso.